y descompongo, pues si yo lo puedo hacer en un programa de software de diseño y calcula por mí. Pues sí, pero una cosa es decir y otra cosa es hacer. Hasta para hacer eso hay que saber. Ahí va. Ok, vamos a ver. Vibraciones. Como que abre aquí, despierta esta cosa. A ver si se me alcanza a ver. Me dicen que les van a dar el 23 según eso, porque son muy estudiosos. Entonces el día 28 me van a entregar, el lunes 28. Ahora sí, balanceo. ¿Mande? Cada equipo entrega su reporte. Entonces el 1 ya debe estar terminando, porque si no se echa encima al grupo. Por su bien. Dime. Dime. Podrías también poner un desbalanceo. Si tuvieras uno, sí también. No lo veo descabellado. Si estos todavía no pueden elegir uno, pues ahí está la propuesta. El fin de semana no pudieron ponerse de acuerdo, pues ahí está. Ahí está otra opción. No lo veo mal. Ya está montado. Ya está montado, ya no pues es más fácil. La frecuencia del sistema, sí, a cuánto está rotando. Pones un tacómetro, sabes a cuánto está rotando el rotor. Y pones tu aplicación y sabes la frecuencia de todo el sistema. Con eso es suficiente. Sugiéreles antes de que se cuelguen, si te dices se cuelguen, ¿no? Ok. Unidad 4, balanceo. ¿Qué es el balanceo? Muy sencillo, muy sencillo. Obviamente les voy a mostrar primero la teoría, con afán de que no crean que no se puede ver, pero es demasiado engorroso. Y es muy obvia. Hay muchos métodos, van a escuchar métodos en la industria de cómo medir el desbalanceo. El desbalanceo no es otra cosa más que el tener una pieza que está teniendo un movimiento que no es armónico y no es constante. O sea, es el famoso cabeceo, que es que se cabecea, como que se jala, ¿no?, a un lado. Ese es el desbalanceo que ocurre, que no rota. Si la pieza comúnmente es un rotor, no está rotando con respecto a su propio centro, pues se observa ese fenómeno. Pero no nada más ocurre en una pieza cilíndrica que rota. También puedes tener una pieza prismática o plana que está moviéndose en vertical o en horizontal, como pudiera ser un actuador, y ese movimiento no es homogéneo. De repente se mueve más. Un molino también lo puedes observar, la estructura del mismo molino, no nada más la parte que hace el corte. Ese es el desbalanceo. Pues bueno, la teoría que nos dice que hay dos tipos, estático y dinámico. El estático es muy obvio, lo pones en una ubicación conocida por ti, en donde tengas un sistema XYZ, lo sueltas y solito la gravedad va a hacer que se acomode. Tú haces un análisis vectorial de eso y ajustas el error. Es decir, si se movió hacia un lado, pues le vas a poner peso hacia el otro, ¿no? O si le puedes quitar peso, pues le vas a quitar peso hacia donde se giró. Dinámicamente es diferente. Para hacer el análisis dinámico, lo que tú haces es poner a girar la máquina con un sensor óptico, puede ser un tacómetro óptico o láser, mides la velocidad, ves a qué ángulo ocurrió el desfasamiento, es decir, la vibración en qué ángulo se presentó, qué cara, y haces el ajuste. ¿Cómo ajustas? Pues a través de agregar más o menos velocidad, más o más masa, y lo vuelves a hacer rotar. O sea, en vez de hacerlo al revés, de que está quieto y lo sueltas para que solito se acomode por equilibrio, como en un sube y baja, acá lo haces rotando. Lo haces rotar, ves las RPM, ves qué pasó, las Hertz, vuelves a ajustar, lo haces rotar otra vez y así es como lo haces. Ese lo vamos a poder hacer en los equipos que tienen aquí. El DSP lo hace. ¿Cuál es el problema que tiene? Bueno, no el problema, sino que no vi aquí unos discos que comúnmente vienen, en los cuales tú le pones tornillos.
son unos quesos con barrenos y tú le vas agregando tornillitos de acuerdo al balanceo. Eso es lo que le falta, pero el equipo ya tiene tanto el sensor óptico como habilitado el módulo para que te dé las fases de desbalanceo, de lo cual ya es algo industrial, ¿no? Entonces ese es el dinámico, y nosotros también lo podemos hacer estático y dinámico con software, ¿no? Como SolidWorks, que es a lo que se refiere. Causas de desbalance hay muchísimas, esta es la más común, asimetría en el diseño, que el diseño por su propia naturaleza no sea simétrico, como el árbol de levas, que tiene una leva hacia un sentido y otra hacia el otro para equilibrarse, es su propia definición. El otro fenómeno puede ser la CIT, las tolerancias geométricas de ajuste, que debido a la tolerancia que dejaste en el ensamblaje no exista esa simetría total. Otro puede ser, y este es el más común, que el material no es puro al 100%, no es homogéneo al 100%, ya va a haber un desbalance. Y obviamente el uso, la fatiga, va a generar deflexiones, esas deflexiones hacen que se desbalancee el equipo, por eso te piden que lleves a balancear, lleva a balancear tus masas de lo que son las llantas del carro, ¿no? ¿Por qué? Porque se desbalancean, pues se usan y se van deflexionando y cambia el centro de gravedad y ya no está en equilibrio, básicamente es lo que dice. Sí, se va desgastando y obviamente cambia el centro de gravedad y tienen que volver a balancear. Todo sistema de par de engranes te lo cambian un punto porque se desbalancea en función del desgaste de cada uno de los dientes. Eso se refiere, ¿no? Es muy importante ya en la parte industrial. Fenómenos adicionales pueden hacer que se desbalanceen. Las altas temperaturas, los choques térmicos hacen que se tuerzan las piezas, aunque tú no lo alcances a apreciar. Internamente puede ocurrir y cambia ya. Eso es lo que dice, sobre todo en ventiladores, álabes, turbinas, todo lo que tenga que ver con paletas te va a generar ese tipo de problemas, ¿no? Amén de los casos más especiales, corrosión y oxidación, que se corroa la pieza y pues obviamente le falta material, se desbalancea. ¿Dónde vemos eso? En los compresores, comúnmente en todo lo que tenga que ver con motores de combustión, obviamente rotores, ¿no? Y bueno, el último caso que puse ahí, también puede ocurrir por la herrumbre. Tengo piezas que se van desgastando y van tirando rebaba, se va acumulando eso, y eso que se acumula de material excesivo puede desbalancear el equipo. Entonces por eso es limpieza ante todo, ¿no? Lo limpias y después ver si no es excesivo el desgaste como para generar una descompensación en el sistema, ¿no? Bueno, son algunos factores, ¿no?, que mencionan, los más comunes. El desbalanceo estático, aquí lo aprecian ustedes, se ve un rotor que sería el eje y se ve un queso o un disco. Se supondría que si la pieza está homogénea, cuando yo lo suelto, según lo que les enseñaron a ustedes, centro de masa, centro de gravedad, pues el sistema no debería de rotar, si está en equilibrio, porque es homogéneo, isotrópico y todo eso. En la realidad, tú montas la polea en el eje, lo sueltas y la polea se acomoda. Y ese movimiento que hace es una excentricidad. Esa excentricidad o esa distancia que aquí la marcan como E, no se alcanza a ver muy bien, pues se refiere al propio desbalance de la pieza debido a las causas que ya mencionamos, ¿no? Aquí aparece. Si su masa no está en el centroide, la mayor cantidad de su masa, sino en un lado, es que no es homogéneo, entonces pues se va a rotar hasta que se equilibre eso, ¿no? Es lo que está diciendo ahí. Eso es lo que dice la teoría. Obviamente que vas a aprovechar la gravedad siempre va hacia abajo, va a rotar hasta que quede en vertical, como se observa. Es lo que se busca, ¿no? Y es muy sencillo. Obviamente que cuando se genera este fenómeno puede ocurrir una deflexión, y esa deflexión te puede engañar a la hora de tomar la lectura. Es lo que nos dice ahí. Esa magnitud que se calculaba antes en los libros le llaman masa, excentricidad por peso. Eso es lo que se refiere. Lo vamos a ver más adelante. Esto que si yo digo, bueno, es poquito lo que está desbalanceado, no le hace. Ponlo a trabajar. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir eso que ven ahí, una línea punteada que me genera la excentricidad del movimiento, y eso puede acarrear que alcance la resonancia y que truene no es que vibre tanto que lo va a romper, no, sino alcanza la frecuencia de resonancia, el quinto modo de vibración, y se rompió la pieza. Entonces es lo que puede pasar, es lo que dice ahí. En el peor de los casos, ¿no?, también puede ocurrir que lo que dañe sea los rodamientos, la vida útil de los rodamientos, donde se supone que tendrían una vida útil que ustedes calcularon, ¿verdad? Saben cómo se calcula, selección de carga radial y axial, los rodamientos, ¿no? Es a lo que se refiere. Es lo que me dice ahí, por eso es la importancia, ¿no? Esa es la estática. Y voy a ir muy breve porque quiero ya ir al problema. Pásenle. El dinámico, este es un poquito más complejo. En el dinámico, lo que ocurre es lo que están viendo ahí. En el anterior se suponía que solamente la masa, que era la polea, es la que no tiene balance. Pero ¿qué pasa si el eje no está en su posición ideal? Sabemos que hay una tolerancia. Los rodamientos tienen una tolerancia, los cojinetes. Entonces puede ocurrir que quede un lado más alto y uno más bajo.
¿Qué es lo que están mostrando ellos aquí? Cuando yo lo hago moverse, ¿qué va a pasar? Aquí se va a ver un cono y del otro lado se va a ver otro cono. O sea, va a rotar tal que se va a bocinar, dicen. Se observa como si se hiciera más grande de un lado y del otro. Ese fenómeno dinámico te genera muchos más problemas que el anterior que vimos. Porque no nada más puedes hablar de resonancia. Puede ocurrir un esfuerzo de corte, un esfuerzo de torsión, etcétera, ¿no? Todo eso. ¿Por qué? Por las inercias. En el otro la inercia no es tan importante. El eje, y a veces no es un error, es que es un error el diseño, ¿no? A veces es tan caro la máquina que pues, no vas a ponerlo exacto, no vas a poner un rodamiento con cero tolerancia. El rodamiento viene con un ajuste y lo tiene que absorber tu diseño. Entonces tú debiste de calcular que la flecha va a tener pequeños movimientos hacia arriba y hacia abajo. Y eso, si lo hace muchas veces, pues genera fallas. Tú lo calculas dinámicamente y lo balanceas lo más posible. Y lo demás lo absorbe tu sistema. Se supone la energía que es capaz de almacenar, la resiliencia del material, se supone. Y es lo que dice ahí. Pero no siempre y lo hago un hincapié porque luego crees que es mal diseño. No, es que es mal diseño. Es que no vas a pagar lo que valdría que esté totalmente nivelado siempre. O sea, sería un diseño carísimo. A veces lo absorbe el material, pero se calcula. Eso es a lo que se refiere esa parte. Si no lo haces, ¿qué es lo que ocurre? Pues el que va a sufrir, aquí se ven las fuerzas, ¿dónde ocurren? Pues en los rodamientos. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo más difícil de calcular rodamientos? ¿Qué es lo más difícil de calcular rodamientos? ¿No? Lo más difícil de rodamientos es cuál es la fuerza axial y radial. Eso es lo más difícil, porque calcular el rodamiento es muy sencillo. Las fórmulas para vida útil, para diámetro, son muy simples. Lo más difícil es, tengo un motor de 1100 RPM, 50 HP, ¿cuánta fuerza? De ahí sale un torque. Ese torque lo afectas por el radio y llega una fuerza. Esa fuerza, ¿cuánto le va a llegar al rodamiento? Esa es la bronca. Es esa fuerza que está aquí. Y si a eso le añades que está desbalanceado, de un lado te llega una fuerza. Está el motor, el rotor, su acople y lleva el eje. Ahí te llega la fuerza, pero ¿y del otro lado? Para eso viste vigas en cantilever y se supone que esa fuerza se puede aumentar o disminuir del lado libre de la pieza. Y es donde tú tienes que balancear, ponerle carga del otro lado para que se estabilice y dure más, si no se va a hacer un movimiento muy exagerado. Es a lo que se refiere, es la utilidad que tiene, por eso se balancean las máquinas, ¿no? Es lo que aparece ahí, ese es el fenómeno que yo les decía. Se va a ver así como dos conos, ¿no? Si lo hace rotar y está desbalanceado, se va a observar que un lado se mueve mucho hacia arriba y hacia abajo y del otro igual. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Ok. Bueno, ¿cómo lo puedes calcular? Hay muchos métodos para calcularlo. Uno es hacerlo con rotores flexibles, ponerle un rotor que no sea, el motor no tenga un eje rígido, le pones un acople flexible y que él absorba las variaciones. Es una manera, es válida, ¿no? Se puede hacer. Pero, sí, se convierte en un eje flexible porque le pones un acople auxiliar que se va a deflexionar en lugar de todo el sistema. O le pones un acople de otro material, un rotor de otro material también es válido. Que no sea necesariamente un acero que sea muy resistente en cuanto a rigidez, sino que sea muy resistente a flexibilidad, puede ser un polímero, una ABS. Sí, lo puedes poner también a través de un material que asemeje un rotor, y hay muchos en la industria. Se puede hacer, es una manera de ahorrarte el cálculo. Si puedes sustituir el rotor rígido por algo flexible, adelante, es una de las soluciones, pero no es la única. ¿Qué es lo que queremos evitar? Y aquí viene cómo aparecía antes en la teoría. Lo que quiero que vean es que esto ya más o menos lo vimos en Solid. Esto, si yo lo hago rotar, obtendría este fenómeno de flexión. Esto es lo que conocíamos como el modo de vibración 1. Si yo aumento los hertz, lo que vería sería un modo de vibración 2, sería este. Y si sigo aumentando, tendrías un modo de vibración 3, etc. Así es como aparecía antes en los libros, tú ya lo viste en el programa. ¿Qué es lo que quieres evitar? Esos fenómenos, ¿no? Yo podría hacer algo como esto en Solid, pero necesitaría que conozcan un poquito más, ¿no? Cómo se hace. Aquí tengo dos rodamientos, el eje, y calculo las frecuencias de eso que estoy diciendo, con las esferas, la jaula y todo lo demás. Se puede hacer en Solid, ¿no? Claro que eso ya es diseño. Y en diseño haces eso, yo aquí en vibraciones nada más le aplico las cargas y veo cómo se hace, ¿no? De eso podrías hacerlo, ¿no? Como ejemplo. Ahora, ¿cómo se hace ya en la realidad? En la industria, pues no necesariamente lo haces con programas. Uno es ver la respuesta del desbalance. ¿Cómo lo hacen? Con una ecuacioncita. No te preocupes ahorita en la ecuación, Edgar. Lo que quiero mostrar es los fenómenos que hay. Me estoy adelantando un poquito por lo siguiente. Comúnmente lo calculas con esta norma, quería llegar a ello.
Esas fórmulas, todas las fórmulas que vienen ahí están basadas en esa ISO, la ISO 9040-1. Esa ISO te dice cómo hacer las pruebas en un rotor para determinar el desbalance. Vienen todas las ecuaciones, pero deben ser en laboratorio, bajo laboratorio. ¿Y cómo logras controlar ese desbalance de fuerza centrífuga? Ese es sencillo, esa es una manera. ¿Se usa en la industria? No. ¿Cuál usan ellos? Por eso puse este cuadrito. Existe el desbalance que se calcula con esa ISO que estoy diciendo, existe la posibilidad de usar rodamientos más fuertes, existe la experiencia de la persona. ¿Se usan estos? No, ninguno de estos se suele utilizar ya ahorita en la industria. ¿Cuál se usa? Me estoy tratando de adelantar, a ver si se alcanza a ver. Llegué por fin. Este es el método que se suele utilizar y de hecho es el que más yo he escuchado. Este que está aquí, método de las 4 corridas. ¿A qué se refiere? Tienen un equipo como el DSP, tienen un sensor óptico, ponen a rotar la máquina, con el tacómetro óptico ven la velocidad de todo el sistema, ajustan, les da un espectro de movimiento y dicen, ¿sabes qué? Ese espectro no es típico, está saliéndose de lo normal. Ajustan. ¿Cómo ajustan ellos? Pues por lo regular la máquina le permite barrenarle para quitarle material o agregarle peso, que es lo que hacen con las ruedas, pero en las máquinas, en los molinos igual le agregas peso y lo vuelves a correr. ¿Por qué dice 4 corridas? Porque lo haces en X y Y y lo haces en 2 planos. Pues son 4 corridas, haces 4 mediciones en dos ejes y en 2 planos. Los 2 planos son uno así y otro así, si no son 2 planos paralelos. Si es un rotor, es un eje, pues tengo que medir en una parte del eje y en el otro extremo. Esos son los 2 planos que se refiere y hacen 2 lecturas en cada uno. Por eso le llaman el método de las 4 corridas. Ese en realidad es el que más se usa en la industria. ¿Qué ocupas? El equipo para hacerlo. ¿Cuál es el que viene? Dígame. No, de hecho hay un cálculo previo que se hace. Tú haces un cálculo muy sencillo, agregas ese peso en tu cálculo previo y luego validas a prueba y error. Eso sí, pero partes de un cálculo. Calculas ya, más o menos falta tanto. Haces un cálculo estático, te dice cuánto, lo agregas, lo haces moverse, mides y vuelves a ajustar. El mismo equipo te dice, no, faltan tantos grados a tanto ángulo. Te regresas, ajustas y otra vez. De hecho, eso sí lo vamos a hacer en el equipo. Pero bueno, ¿qué te dicen los libros? ¿Qué te dice la bibliografía de tu materia de mecánica? En vibraciones, método vectorial. Eso que vamos a ver ahorita, muy rápido. Me llevará el día de hoy, quizá mañana y tan. Ese viene a cajón en tu programa. Ya no se suele usar en realidad, usas Solid o usas el DSP o cualquier equipo similar. Pero es interesante que sepas cómo lo hace el equipo. El equipo lo hace basado en esto, obviamente. Y hay más métodos, ¿no? Aquí vienen algunos por si los quieres conocer. Bueno, esa es la teoría. Obviamente que trato de responder esto. Dicen, bueno, ¿y por qué yo veo que en ciertas máquinas nunca balancean? Y dije, es una pregunta típica y para eso busqué esa filmina en especial, porque alguna vez me la preguntó un chavo. Le digo, mira, no, era otro, no era Eda. Defiéndete acá de Felipe, de Ortiz. El otro Ortiz. Hay una regla básica de diseño que te dice que ya hay una razón de proporción. Por eso ustedes ven diseño, ¿no? Entonces te dice, mira, el eje ya tiene un diámetro y el rotor es el eje. Le voy a montar, no sé, un engrane, una polea, un volante, ya hay una razón de proporción. No le puedo montar la polea que se me dé la gana. Hay un rango de cuánto debe de tener ese valor. Y ese rango se conoce como relación de esbeltez. Aquí viene. Dice, ¿qué tan ancho es? Esta L es la polea contra el diámetro de la polea, por ejemplo. Hay uno para el eje, hay uno para la polea. Esa relación te dice si es mayor o menor a un valor, si debes o no debes balancear y en cuántos planos hacerlo. Es así como un acordeón. Entonces si tú dices, ok, yo tengo una polea de 4 pulgadas, pero tiene de grosor media pulgada, entonces ya haces la razón de proporción, ¿no? 0.25 entre 1. Ese valor te va a dar igual o superior a 0.5, no, ¿verdad? ¿A cuánto lo quieres rotar ese sistema? ¿No? Pues a 1000 RPM o a 3000. Entonces ya te dice si lo tienes que balancear en un plano, en 2 planos o en más de 2. Dijimos que está el eje al inicio y al final. Cuando dice múltiples planos es al inicio y al final y varios en medio, dependiendo qué tan largo sea y cuánto se cuelgue. Es a lo que se refiere. Entonces este acordeón ya existe en la industria. En cuanto los compañeros ya tienen una máquina muy conocida, dicen, no, es que esa no se va a balancear. Pues lo saben porque empíricamente conocen estas relaciones. Y ya han visto piezas que no necesitan, pero por este tipo de prontuario, no porque realmente no se haya hecho un cálculo la primera vez. Esa es la referencia que quería dar como alguna idea general, ¿no? Ahora, en la realidad, ¿cuál se suele utilizar?
si no tienes el equipamiento. Bueno, si la mayoría de tus empresas son pymes, suelen utilizar el método estático cuando no hay dinero, tipo Motodiesel, tipo Rubesa, Triunfo, ¿no? Ya si hablas de empresas más capitalizadas, van a tener equipo más especializado para hacer el cálculo, ¿no? Entonces va a depender dónde estés trabajando, ¿no? Esa es la teoría. Ahora sí, vamos a ver los problemitas, ¿verdad? Que eso es lo interesante y lo que los va a despertar para que ustedes tengan que resolver algo similar. Ahí tenemos un sistema que, como sé que no se va a entender en el dibujo, lo voy a abrir en el Solid, abusando de que ya sabemos dibujo. Ok, esto es lo que nos están presentando ahí, nomás se acabe de abrir. Es un ejemplo tipo, viene en la mayoría de los libros de ingeniería de mecánica, en el MAVI, en el, ¿qué otro lo vi? En el Hartog, en donde te hablan de una flecha con esferas o masas que serían las levas, y la simulan a través de poner una esfera que representa la mayor cantidad de masa y un eje en el cual están rotando y los unen con una línea. Ese sistema es esto, a ver si se entiende ahí. Este es el eje, este sería la esfera que estaría soldada ahí porque es un brazo de la máquina, tiene diferentes masas a diferentes radios, entonces creo que es obvio para nosotros saber que este eje solamente puede rotar con respecto al centro, ¿no? Puede rotar con respecto así. Hay un desbalanceo en dos planos aquí, es decir, si las masas no son equivalentes, es decir, si no pesa lo suficiente esta masa que estoy tocando del lado izquierdo y está en la posición adecuada para que se equilibre con estas de aquí por la gravedad, entonces lo va a rotar hacia un lado o hacia el otro hasta que se equilibre. Pero no nada más existe un equilibrio en ese plano que es el plano XY. Si yo lo roto aquí, también existe ahí lo que ustedes conocen como momentos, es una viga y tiene momentos, ¿no? Cada una de esos vectores harían que se flexionara hacia un lado y yo tengo que balancearlo. Lo comento ¿por qué? Porque en la teoría los dos ejemplos tipos que vienen para ver este tema son estos que vemos aquí. Viéndolo en este plano, en esta cara, ese sería el ejemplo del que me están hablando. Tengo un eje, obviamente va a rotar con respecto a una chumacera, a un rodamiento. Aquí tiene las tres esferas. Para que esto no se mueva debe de haber una masa equivalente contraria que equivalga a estas tres, obviamente. Pero si yo lo giro, idealmente dice que solo hay esas tres masas y esta es la equivalente, están alineadas, es decir que él está suponiendo en ese primer problema que estas yo las puedo mover. Es como si yo quitara de aquí en su ensamble, tendría que quitar los candaditos, exacto, y empalmarlo. No, es que este está aquí y este también, ver qué masa es y pues empalmarlo, ¿no? Es la masa 2, entonces me voy aquí, lo desactivo y pues lo vamos a empalmar, ¿no? Así lo está viendo él. O sea, no hay un desbalanceo en el plano YZ por momentos, pero existe un desbalanceo en el plano XY. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Para que entiendan de lo que se trata, ¿no? Yo sé que ya vieron mecánica de materiales, esto los aburre esto, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es esa parte, es el modelo ideal, solo está desbalanceado en un plano. ¿Cómo se balancea? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo hago yo? En SolidWorks. Hago una simulación y dime si ya está balanceado. Hago un cálculo previo en vectores a mano, que no me lleva más de 10 minutos, y lo hago en Solid y veo si efectivamente está bien. Así lo hago yo, ¿no? ¿Cómo lo hacíamos antes? Bueno, varios métodos. Si se fijan, aquí aparece un método vectorial. Entonces, ¿a qué se refiere ese método vectorial? Bueno, primero hay que tener los datos. Me está diciendo que hay tres esferas, esfera 1, 2 y 3. La esfera 1 pesa 3 libras, la esfera 2, 5, la esfera 4, la esfera 3, 4. ¿Cuáles son? Aquí aparecen para que ustedes lo puedan ubicar, ¿no? Es la esfera 1, la esfera 2 y la esfera 3. Entonces me están diciendo cuánto masa anda, porque es un peso afectado por la gravedad. Y me dice el radio. ¿A qué se refiere este radio? Por ejemplo, dice, la número 1 está a un radio de 8 pulgadas. Entonces me voy a regresar aquí. Me está diciendo que esta esfera, si mido del centroide del eje al centroide de la esfera, ahí están las 8 pulgadas. De centroide a centroide. Entonces ya me está diciendo la ubicación de cada uno de ellos. Si yo voy y abro mi pieza en Solid, que por cierto ya lo generé, y yo veo aquí en calcular propiedades, cuánto masa esta pieza, ya con el efecto de la gravedad, aunque ahí dice masa, 2.98 libras, son 3 libras menos, casi igualito al que me dieron. Y vamos a ver cuánto mide, también ese es un dato que por ahí nos faltó poner. Vamos a volver a abrirlo, sin querer lo cerramos, la copia. Ahí está, lo voy a medir, ¿no? Y hago la aclaración porque para quien pretenda hacerlo con un programa,
pues necesita primero calcular el volumen de la esfera, después qué masa necesita y despejar la densidad y agregar un material que tenga esa densidad para que te dé ese peso. O sea, no es tan directo como quisiéramos, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la distancia a mi centroide, son 8 pulgadas, ¿no?, que puse yo aquí. Puse una media circunferencia. Cuando yo revoluciono eso, si yo veo el material aquí, y lo voy a editar con afán de que lo veas nada más, es material que nosotros mismos creamos, aquí abajo se ve, y vemos que hay una densidad, ¿no?, 0.71. Esa densidad obviamente que yo la calculé. ¿Cómo? Bueno, pues si yo me voy aquí a propiedades, me está diciendo masa, densidad y el volumen. El volumen fue porque yo hice la esfera del radio que yo quise, del radio que yo quisiera, del centroide, del tamaño que yo quiera, la revoluciono, me da un volumen, entonces yo ya sé la masa que necesito, pues despejo cuál es la densidad y creo un material con esa densidad y listo. Si se fijan que yo estoy considerando ya la masa de todo el sistema, el arillo que está aquí, la varilla y la esfera, todo, porque el Solid me lo calcula como uno solo. Y en la idealización de aquí se supone que es la pura masa de la esfera y se desprecia la masa de esta línea, de esta barra que lo une, ¿vale? Bueno, para ubicar los datos que me dan, ¿qué más me dan? Lo más importante, los ángulos, dónde se encuentra cada uno. Entonces la esfera que se encuentra, por ejemplo, a 12 pulgadas, la que está más alejada, dice que se encuentra a 58 grados de la horizontal. Si yo me regreso aquí y observo, la más alejada es esta, del centro. De esta horizontal aquí están los 58, aquí están los 15 que aparece aquí, y los 134 aparecen de aquí hasta acá el sistema, ¿sale? Ya ubicamos, o sí nos queda claro los datos que nos dan hasta aquí. ¿Perdón? Ahorita el peso está bien, la distancia está bien, el ángulo está bien, a eso sí nos queda claro. Ahora, lo que está en el rectángulo es lo que nosotros tendríamos que calcular, que es muy sencillo. ¿Qué te pide aquí? Peso por distancia. Esto lo conoce como un momento. El momento, fuerza por distancia. Entonces yo tengo aquí una fuerza de 3 libras por una distancia de 8, pues multiplico 3 por 8, 24. ¿Qué son? Libras por pulgada. Es el torque que se crea, ¿no? Del otro lado igual, ¿no? 5 libras por 12 pulgadas es un torque de 60. 4 por 10, 40. Sí, pero no me dice hacia dónde es. Ahí es donde viene la descomposición. Este sería el momento que ocurre en cada una de ellas. Si yo me regreso aquí a mi diagrama, me estaría diciendo que cada una de estas esferitas, yo sé que tiene un vector, y debo de entenderlo así, que va hacia abajo por la gravedad, pero tiene un componente radial y tiene un componente normal a 90 grados. Es decir, que este, por ejemplo, tendría un componente hacia abajo y otro que iría hacia acá y otro que va hacia el centro, que es lo que ustedes conocen como fuerza centrípeta, ¿no? Centrípeta, centrífuga y lo que sería la que es la vertical, ¿no? Es decir, que aquí habría 3, si queda claro, uno que va hacia abajo, uno que sale a 90 y uno que sale exactamente aquí inclinado. Entonces, lo que él está haciendo es, en el autor, porque este, si no mal recuerdo, es de Mavi, este problema, él multiplica y obtiene los momentos de cada esfera, sí, pero después lo tiene que descomponer en el plano. Aquí no se alcanza a ver, pero me está diciendo W por R en X, y obviamente son libras por pulgada, y aquí dice WR en Y. Necesito saber sus componentes de cada uno. ¿Qué es lo complicado aquí? Pues no es nada complicado, coseno y seno para obtenerlo, haces un triángulo rectángulo de cada uno. Lo complicado es imaginar para algunos que no todos están en el mismo plano de acción. Estos dos, el 2 y el 3, las dos, esfera 2 y esfera 3, están en el primer cuadrante, pero la esfera 1 está en el cuadrante 2. Entonces es obvio que cuando yo descomponga, este me va a dar en X negativo, y obviamente yo tengo la diferencia de estos, ¿no? Estos me dan en X positivos, y eso lo vas a ver, o sea, en tu cálculo, ¿no? Cuando tú observas aquí en X hay uno negativo, pues el que está en el primer cuadrante, obviamente, ¿no? Y en los componentes, pues no hay problema, en los componentes en Y todos aparecen en la misma línea de acción hacia arriba, ¿no? Entonces no hay problema, los componentes son iguales. Nada más verificar esa parte. Él lo descompone. ¿Por qué lo descompone? Bueno, porque necesita saber dónde estaría ubicado el peso contrario. Si yo obtuve el peso en X y el peso en Y, ¿cómo obtengo el resultante? Ya me enseñan, elevo al cuadrado cada uno, lo sumo y le saco raíz, es Pitágoras. Suma los 3 valores en X, los 3 valores en Y, obviamente al cuadrado, lo suma y le saca raíz y le da el peso. Este peso es el que hay que ponerle para que se equilibre, pero contrario al que ya está. Recuerden por eso este diagrama.
equivale a que sume esta esfera, sumo esta esfera y sumo esta esferita, me va a dar un peso, sí, pero cada uno genera un momento por la distancia que hay aquí, los radios. Entonces yo necesito proponer un radio, afectarlo por esa distancia y debe estar en un lugar contrario a la suma de estos tres. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí tengo un vector. ¿Qué vector es este? El vector del primero. Fíjense que es el resultante, no es en X ni Y, es el resultante. Fuerza por distancia del primero, fuerza por distancia del segundo, fuerza por distancia del tercero, y voy a obtener un resultante, y ese resultante obviamente es este. Sí. ¿Qué ocurriría si llevan el mismo ángulo de inclinación? Bueno, si llevan el mismo ángulo de inclinación y en el mismo cuadrante, pues obviamente que se sumarían. Si es en un cuadrante contrario, pues se equilibrarían si es que son iguales los momentos. Si no, ganaría el que sea más grande. Eso que está ahí se puede resolver. Lo que quería que ubicaran ustedes, porque esto realmente hasta de prepa lo vemos, esto no hay ningún problema hasta aquí. Me falta ver este ángulo, que vean cuál es, pero se puede resolver de varias maneras. Yo lo puedo resolver con ese método, y de hecho lo he hecho, vectorialmente hablando. No me agrada mucho, pero con afán de cubrir lo que el programa nos pide, pues lo hacemos, ¿no? Yo lo puedo hacer así, ahí va, que usted lo puede hacer a mano, ¿verdad? Con su juego de geometría, pues ahí está lo que dice ahí, ¿no? No es difícil de hacer. Pues, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, pues simplemente calculo estos valores, que ya los tengo. Es el resultante, dijimos, no en X ni el resultante, y a qué ángulo están, y los dibujo. Simple y sencillamente hay uno de 24, 60 y 40. Aquí se ve el de 60, el de 40 y el de 24. A escala 1, 1. Y luego, ¿a qué ángulo están? 15, 58, 130 y tantos. Y aquí aparecen 58, 15, 134, 30 y tantos. Ahí está. Y obtengo, una vez que es el 1, el 2 y el 3, uno los dos que faltan, y mido esto. Y veo a qué ángulo están. Ándale, pásenle. Y lo que quiero que observen es, bueno, yo de aquí lo puedo medir directamente, y dice aquí que son 95.15. Si yo voy a ver el cálculo que hicimos aquí, 95.14, casi no se ve, pero ahí dice 95.14. Analítica, 95.14. Libras pulgada es un momento. Viéndolo en método gráfico, 95.14. Ahí no hay tanta diferencia. Claro, yo redondeé, hago la aclaración. Pero también me pide un ángulo. ¿El ángulo cómo lo obtendrías? Bueno, me regreso aquí. Yo puedo hacer de aquí un triángulo rectángulo y obtener este ángulo, pero también puedo obtener el complementario. Entonces depende cuál estés trabajando. Ese 55 que me da, obvio que es con respecto a la horizontal, pero en algunas ocasiones tú sabes que la fuerza debe ir contraria, ¿no? En una ubicación contraria. Entonces obvio que yo necesito este complementario de acá. Podría yo generar la lectura de cuánto hay. Yo sé que tengo aquí 180 con respecto a esa posición, y agregarle el 55. Ya depende cómo tú lo quieras visualizar. ¿Por qué lo digo? No va a estar aquí la masa, tiene que estar contraria. Me dio 54 con respecto a esta horizontal, pero yo la necesito totalmente a 180 de esa línea, ¿no? Para que se equilibre. Entonces el cálculo es sencillo, lo puedes hacer de esta manera gráfica o lo puedes hacer de esta manera analítica. Ahora, ¿lo puedes comprobar? Pues sí, lo puedes comprobar, ¿no? Depende lo preciso que seas en tu dibujo. Si es que lo quieres hacer también con el método de dibujo, también se puede. ¿Por qué no? Yo puedo tener este sistema, son las tres esferas. Le pongo un análisis de movimiento, en donde nada más le pongo, si te fijas aquí, la gravedad que va hacia abajo. Ni siquiera le asigno material, ya tiene la masa. Y le digo que lo calcule. Y veo cómo está desequilibrado eso. Empieza a oscilar, está desequilibrado porque le falta la masa equivalente, ¿no? Yo puedo cerrar esa parte. Esta también no la ocupo, y puedo abrir la propuesta que tenemos de solución. Obviamente que no le invertimos todo el tiempo del mundo para acabarlo, pero ahí estaría la masa contraria que dijimos, ¿no? Claro, acuérdense que decía la masa resultante, no me está estableciendo qué radio tiene. Hago esa aclaración, le dice 94.15 libras pulgada, es un momento. Entonces yo digo, yo lo quiero a 10 pulgadas del centro, entonces divido entre 10 y agrego una masa de 9.51. O sea, obviamente, y es lo que yo hice, ¿no? Si yo abro esta pieza, la pura pieza, y veo cuánto mide, la puse de 10. Entonces, ¿mande? La escala que tú quieras, nada más la masa se va a hacer infinitesimal. Depende de la masa que quieras. Ya te lo está diciendo aquí el momento, ¿no? Lo que te rige a ti es este dato.
95.14 libras pulgada. ¿Qué distancia quieres? Divídelo entre la distancia que quieras y lo que te va a quedar es la masa. Ahora, ¿de cuánto va a amasar ese objeto? Ya, ese es el otro show, ¿no? Pásale, compañero. Pásale. No, nada más va a ser en digital. Nada más con eso. En digital. Bueno, oiga, y también otra cosa, yo tengo un lugar, bueno, examen, no materia global, porque es a las 8. ¿Y ya acabaste tú el otro? Y ya lo estamos acabando. Sí, nada más para... Cuando lo acabes, lo traes. Sale. Ok, bueno, entonces vamos a ver la solución que proponemos nosotros. Decíamos que esta era la posible solución. Ahí el chiste es cómo lo orientas al ángulo que quieres. O sea, bueno, no está tan complicado, pero hay que invertirle un ratito, ¿no? Vamos a hacer más pequeño esto para que se alcance a observar. Ahí está. Le pongo nada más la acción de la gravedad. Y bueno, obviamente que hay que balancear un poquito más, pero ya casi está equilibrado, que se va a regresar un poquito. Casi lo equilibramos. ¿Por qué? Porque no me puse a calcular cuánto miden las varillas y hacerlo perfectamente equilibrado. Pero aproximadamente nos da una pequeña variación, es a la misma velocidad que el otro, y el otro sí vieron cómo se movía. Entonces obviamente hay que agregar un poco más, porque no son precisas los valores de cálculo. Si yo me voy a cada uno de ellos, van a ver que no me da exacto como me lo pedí ahí, 9.51, ese fue el único que puse más o menos exacto, pero los demás no dan exactos. Digo eso con afán de que ¿por qué no le da exacto? Porque no le invertí el tiempo. ¿Mande? No moverse, le das en el play y no se mueve. Obviamente que si tu aproximación es buena se va a mover menos, y conforme te aproximes más va a llegar a estar estático, pero me refiero a esto, era de 3 libras, ¿sí ven? 2.98. O sea, no lo hice tan exacto, ¿no? Porque no me puse a poner todas las cifras significativas, y en cada uno de ellos tendría yo que verificar que esté exacto el análisis, ¿no? Pero ya te da una muy buena aproximación. Igual este debía de ser de 4, 3.69. Bueno, en las prisas no le invertí más tiempo, el único que más o menos dejé exacto es este, pero para que vieras que este es el pequeño detalle de por qué se mueve. Pero si lo quisieras hacer en ese método, mira, si en vez de 5 me dio 5.03, bueno, hacerlo un poquito más preciso y hacerlo con más detalle, y me quedaría, ¿no? Esa es una manera de solucionarlo. La ventaja que tiene SolidWorks es que obviamente no nada más lo hacen en un plano, lo hacen los dos. Y aquí no, aquí en el que estamos viendo solamente es en un plano, ¿no? En el plano XY. ¿Alguna duda de este análisis? Es el balanceo estático en un plano. ¿Perdón? El ángulo, uso la tangente, simplemente creo un triángulo rectángulo aquí, de este vector, mira, de este vector trazo uno aquí, horizontal y vertical, y este ángulo es el que obtengo. ¿Mande? Así que acuérdate que este de aquí es el Y y este es el X. ¿Perdón? Y, bueno, Y y X es tangente. La sumatoria en Y y X, en cada uno de ellos. O sea, estos que tienes aquí en el sistema. El 79 que es este y el 53 que es este. O sea, es que no se alcanza a ver muy bien. Te decía que de este vector tú vas a tener este, X y el ángulo es este que se forma aquí. Entonces, opuesto, adyacente, arcotangente, y lo obtienes. Pero en realidad no ese es el que ocupas, tú ocupas ese que te dio, pero a 180 grados más, porque es este que estamos diciendo. ¿Sí? No es para que lo consideren. ¿Qué es físicamente? ¿Alguna duda? Bueno, yo les digo porque ustedes van a hacer uno, que dicen, van a hacer examen, claro. Les voy a decir cuál es el que van a hacer ustedes. Este es en el plano XY, el facilito. Ese no hay ningún problema, es muy simple. ¿Perdón? Ah, no, muy seguramente lo haré en equipo, pero no va a ser ninguno de esos dos. Va a ser uno como este, mira. Uno le dicen mixto, horizontal y vertical en un plano, horizontal y vertical en otro plano. Ese es el ejemplo. Ese es el primero. ¿Hasta aquí queda claro o hay alguna duda de ese? Pregunten. Porque el segundo ya necesitas tú proponer. Aquí yo lo comenté, se propone este valor, dice 95.14, sí, pero para ubicarlo físicamente yo necesito un radio para ubicar la esfera. Ese radio yo lo propuse 10, entonces ya me dijo que a 9.51 es la masa que voy a poner. Cuando yo lo hago en el otro plano,
es un poquito más complejo que eso. Ese es el sistema que están proponiendo ellos. Son 3 esferas, por eso dejé abierto este. La idea era que pudiéramos nosotros orientarnos y a qué se parece lo que nos están dando ahí. Obviamente que no tiene el equivalente aún, pero si yo veo este sistema, para que más o menos lo ubiques en el plano, tiene una masa 1 que está en la parte superior, una masa 2 y una masa 3. Entonces este hace cuenta que este no existiese, solamente esos dos y este estuviera abajo, así que estuviera así en el sistema. Y vamos a suponer que si yo lo viera en este plano, estuviera equilibrado totalmente, a lo mejor que esta esfera estuviera acá de este lado y estuviera equilibrado ya. Cuando yo lo veo en este plano, se ve que ahí no hay un equilibrio. Eso es lo que está aquí y me está diciendo, oye, yo necesito que haya una masa que equilibre eso, y ya te está diciendo dónde debe de estar la masa. La masa tiene que estar aquí, en la línea punteada. Ya te está exigiendo dónde, y te está diciendo, ok, debe estar ubicado de ese lado. No te dice la distancia exacta, te dice que tiene que estar de la chumacera izquierda hacia la derecha. Esa es una restricción. Y la segunda, quiero que esté ubicada a una distancia de este eje hacia arriba o hacia abajo, una distancia de 0.2 metros. Ya te está diciendo el radio al que quiere que esté. La pregunta para ti es, ¿cuánto tiene que moverse hacia la derecha? El AR que dice ahí, distancia axial R, que es esta que estoy señalando. Es AR, pero estoy diciendo lo que significa. Distancia axial R. Esa debemos de ubicar nosotros dónde está, y la otra, ¿cuánto debe masar eso? Esa es la pregunta. Eso es lo que hay que resolver. No voy a alcanzar ahorita, obviamente, pero quiero que veas el método. Es suma de vectores, que es un poquito más laborioso. Ahí yo hago mi tablita igual que la vez pasada y obtengo mi fuerza equivalente. Parece que está muy sencillo. Sí, ese es hacerlo con el método analítico, pero después viene el problema difícil. Hagámoslo por el método del polígono con las dos mezcladas, que es lo que decía Felipe, si va a haber uno o no. Aquí Ortiz, ahí está. Tengo uno que está en ambos, ¿no? Está desequilibrado en uno y desequilibrado en otro. ¿Qué hay que hacer? Puedo hacerlo por método vectorial, puedo hacerlo por método tabular, puedo hacer la aclaración de dónde está A. Por eso es importante saber qué era A, ubicarlo con respecto a, por eso aparece aquí una A. Y después ubicarlo por el método tabular si es que lo quiero, hacerlo con un valor B, y eso te voy a explicar por qué lo hace en este problema. Tiene dos masas, o sea, el autor quiere equilibrar con dos masas porque él quiso. Quiero que con dos masas equilibre. En la anterior era con una. Le quiere poner dos masas, entonces tiene una masa A y una masa B para equilibrarlo. Y ya te dice dónde quiere que estén, una a la izquierda y una a la derecha, donde él quiera. Ahora hay que ver si se puede, lo que él quiere. Entonces por eso aparece aquí una B. Se puede hacer con método analítico y método gráfico, pero quiero llegar a este punto, y todo eso para llegar a esto. Por más que yo tenga un método y lo pueda ir siguiendo, va a haber una parte donde tú vas a proponer. El autor te dice, sí, yo quiero que esté a la izquierda, quiero que esté a la derecha, y R vale tanto, sí, pero la A tú tienes que proponer dónde, y a partir de eso haz tus cálculos. La R tú tienes que proponer dónde, no te da todas, te da unas, y tú propones lo demás. Por eso aquí dice proponer. Entonces es imposible, casi imposible que te deje igual que el otro equipo, ni durmiendo juntos, porque cada quien lo va a proponer, ¿verdad? Que se equilibre, y obviamente llegarías a un resultado. Ese es el que veríamos en la sesión siguiente. Obviamente 2 ejercicios, y ustedes harían algo análogo a eso que yo estoy proponiendo, uno combinado. Y obviamente lo veremos, lo voy a mostrar cómo yo lo resuelvo, y ustedes tendrán que proponer el suyo para resolver. Y ese es el balanceo estático dinámico en sólido, obviamente, que es este, y lo veremos allá en el equipo. Yo les digo que es un método muy sencillo, ya después de ver vectorial, sumas y restas. Pero este método en XY, ¿tiene alguna duda para ustedes? ¿No? De todos modos, si tienes una memoria, o no veo al jefe de grupo listo, está por ahí en el celular, para pasarte la información y podamos avanzar mañana más. No haya de que por eso no avancé. Balanceo estático y dinámico. Nos falta el dinámico en el 10 en el equipo. Esa es la unidad 4, balanceo. Te digo que está, para mí se me hace fácil, no está difícil. Es muy sencillo. 5. Nos falta balanceo y luego sigue fuerzas externas, que es análisis de fallas en maquinaria. Ahí volvemos al Mobius.
Ahí voy, Eder, ahí voy. Deja nomás estas dos primero. El no. Que se lo pasa a este sí también, chico. Primero estos dos y ahorita otros, porque no, ya no tiene. La otra está ocupada. No, güey. Ahorita que termines. Ahorita que termine se va a acabar el tiempo, ya no puedo. Sí, güey, te decía, güey. No se les mueva, va a ser eso. Pero no. Es que si no se. No piratearlo. No, pues, si te fijas son imágenes, mira. En imágenes, no hay problema. Escritorio. Ahora sí, equipo. Vamos a ubicarlo. Ahí está. Ahí está, vamos a. Ahí está, vibración. Balanceo.